¿no? Bueno, pero España no estaba entre esos modelos. España está incluido dentro del llamado modelo mediterráneo. El modelo mediterráneo es un modelo en el que también incluimos a Italia, aunque Spina Andersen lo incluye en el conservador, porque los modelos van evolucionando, van cambiando. Y estos modelos mediterráneos pues, son los que se implantan en Portugal, Grecia, sobre todo, y España, pues después de la dictadura de Portugal y España, sobre todo, ¿no? Se implantan tarde, pero se implantan justo en el momento de la crisis económica de los años 70. Por tanto, se implantan a trozos, ¿no? ¿Cómo se implanta? Pues intentando copiar algunos aspectos de los modelos europeos, lo que se pueda, ¿no? Y como características, pues generalmente tenemos un sistema de seguridad social contributivo, en parte tanto pagas, tanto cobras, ¿no? Aunque tenemos servicios universales de sanidad y educación, pero se comparten con proyectos privados, con empresas privadas. Todos sabemos que hay colegios concertados, colegios públicos, colegios privados, ¿no? Y, sobre todo, es un modelo que se basa bastante en la familia. Por eso es un modelo familiarista. Todos sabemos que la familia española asume los costes de la crisis, ahora lo puede asumir menos, pero ahora veremos que la familia ha cambiado y, por tanto, no tiene la misma capacidad de amortiguar la crisis, porque la familia se ha reducido y está tocada por más ámbitos, como ahora veremos, ¿no? Importante también, pues que estos modelos mediterráneos tienen grandes distancias entre regiones e incluso entre municipios. Las prestaciones sociales que se dan no son las mismas en según qué región o en según qué municipio, ¿no? Bueno, una vez definido el modelo mediterráneo, destacar la importancia de la crisis de los años 70, porque es cuando se reestructuran todos los estados del bienestar, y vamos a ver qué hace que esos estados del bienestar se reorganicen, se reestructuren, y algunos modelos que iban tan bien, como el modelo sueco, pues que se vayan viendo resentidos y que vayan bajando su protección social. Evidentemente, los factores económicos, importantísimos, la crisis económica. Evidentemente, si hay crisis, si hay empresas que cierran o que dejan de vender tanto, pues el Estado tendrá menos ingresos y, por tanto, podrá dedicar menos dinero al gasto social, ¿no? Eso, evidentemente, si hay menos dinero público, pues hay menos gasto social, se resiente esa política social, ¿no? Más tipos no solamente un cambio económico, también hay cambios demográficos y ya se han referido antes también en España. Evidentemente hay un envejecimiento de la población que tiene bastante que ver también con la ausencia de políticas de apoyo a la natalidad y fecundidad y también por una mejora de las condiciones sanitarias y aumento de la esperanza de vida. También está el tema de la inmigración. Los inmigrantes pueden ser una solución a corto plazo, pero a largo plazo también tendrán sus pensiones o puede haber problemas de integración o dificultades, ¿no? Y, sobre todo, importante el nuevo modelo familiar. Ya he dicho, el número de hijos se reduce y ya esa familia extensa donde conviven 3 generaciones cada vez es menos frecuente. Hablamos ahora de familias monoparentales, familias nucleares, ¿no? Como mucho 1 o 2 hijos y, evidentemente, con poca capacidad de apoyar lo que sería ese déficit o esa crisis del estado del bienestar. Y, por supuesto, están los factores ideológicos. Incluso por los partidos de izquierda, en toda Europa se empiezan a aplicar políticas neoliberales, es decir, fomentar el mercado, y menos política keynesiana de intervención del Estado y con esa gran capacidad de regular, ¿no? Consecuencia de la crisis, pues evidentemente un malestar general, conflictos sociales, sobre todo se resiente bastante el mercado de trabajo. Todos sabemos en España cómo han ido evolucionando los tipos de contratos, la precariedad, la vulnerabilidad, la temporalidad, como ha ido aumentando, aunque no a todos los colectivos por igual. Bueno, también hay que destacar que la inmigración llega en España, sobre todo, fuertemente en los años 90, cuando tenemos tasas de paro, como veremos luego, muy elevadas. ¿Y por qué llegan? Que no es habitual. Lo normal sería que los inmigrantes lleguen a países donde tienen tasas de paro bajas, ¿no? Donde hay ocupación. Sin embargo, llegan y se incorporan. ¿Dónde se incorporan? Pues en un mercado de trabajo segmentado, en lo que llamamos la periferia laboral, donde los puestos de trabajo los españoles no los queremos, pero curiosamente esos puestos de trabajo inferiores cualitativamente pues generan puestos de trabajo superiores, que son donde los hombres y mujeres españolas, sobre todo, se incorporan en los años 90, ¿no? Bueno, evidentemente, una vez superada la crisis, a finales de los 90, por casi todos los países y en época de bonanza, pues
la política neoliberal sigue actuando y parece que se nos olvida a todos los países pues volver a mirar ese estado del bienestar. La política social se abandona y, como veremos ahora en las estadísticas, pues el porcentaje en gasto social va disminuyendo continuamente, ¿no? Estamos en un momento donde, bueno, evidentemente Estados Unidos es importante, las conexiones, la hegemonía de Estados Unidos y las conexiones, la globalización hace que las políticas de los países no sean independientes. Quizá el cambio de Obama en Estados Unidos parece ser una puerta al cambio. En definitiva, se está hablando todos estos días, todos estos meses, a lo largo del último año, de implantar políticas neo-keynesianas, de lo que se habla ahora. Teníamos políticas keynesianas antes de la crisis del petróleo, después de la crisis políticas neoliberales, apoyo sobre todo del mercado, competencia, prima lo privado, y ahora se está intentando, ¿dónde lo vemos esa política neo-keynesiana? Pues la vemos en la calle, ¿no? La vemos con nuestro tranvía en Murcia, que está empleando a muchos supuestos parados de la construcción, la vemos en el Plan E, ¿no? Y la vemos en esa política activa, de nuevo, de los Estados por generar empleo. Bien, ¿cómo se financian los sistemas de protección social? Pues voy a seguir 3 ejemplos: España, Francia y Suecia. España porque es nuestro país, Suecia porque era el modelo envidiable y Francia porque era un modelo criticado, pero que va mejorando cada vez más, ¿no? Bueno, ¿alguna diferencia clara? ¿Cómo se financia? ¿De dónde vienen esos ingresos para las políticas sociales? Pues en España, sobre todo, viene de las empresas. El 48% viene vía empresa. En Francia es el país que más carga ahí a los trabajadores. Mientras que Suecia, con su modelo socialdemócrata, pues sobre todo lo asume principalmente el Estado, ¿no? Bien, ¿y cómo ha evolucionado el gasto en protección social? Pues en general, excepto Francia, que lo he puesto como modelo porque es el único país que no reduce su gasto social, que sigue manteniéndolo, España está bastante por debajo de los niveles de la Unión Europea, 21% en el 2007, podemos ver que desciende, hemos tenido niveles más altos en el 92, incluso Suecia, que tenía un porcentaje muy alto en el 92, 37,1, desciende al 29,1, ¿no? Bueno, quizás lo vemos mejor aquí, viendo ya todos los países. Y donde vemos pues los polos opuestos. Francia se sitúa el primero, cuando siempre históricamente estaba el tercero o el cuarto, le ha quitado el ranking a los nórdicos, ¿no?, en gasto social. España está bastante lejos de la media de la Unión Europea, tenemos ese 21% en el que estamos ahí un poco estancados y no subimos, ¿no? Vamos a ver la evolución de España. Tuvimos ahí unos años, 92, 93, donde aumentamos un poco el gasto, pero la tendencia es en torno al 20%, ¿no? Bueno, vamos a ver el concepto de pobreza. ¿Qué es ser pobre? Pues la Unión Europea tiene varios programas de lucha contra la pobreza y la exclusión y define la pobreza. Y la define pues como, por ejemplo, individuos o familias cuyos recursos son tan débiles que resultan excluidos de los modos de vida mínimos que se consideran aceptables en el Estado miembro en el que viven. Bien, la definición de pobreza está basada sobre todo en el señor Tausen, que la definió también en los años 70 en términos relativos. Es decir, somos pobres en relación a nuestro entorno. Y evidentemente no es lo mismo tener un número de ingresos en España que en Suecia, incluso en Murcia que en el País Vasco, ¿no? Bien, por tanto, es una pobreza que tenemos que hacerla relativa. La vamos a hacer, luego veremos cómo se mide, ¿no? Vamos a ver. Es difícil definirla para poder comparar entre todos los países europeos y luego entre las regiones, ¿no? Y vamos a diferenciar 2 pobrezas. La pobreza absoluta, que es la que sobre todo tenemos de los países subdesarrollados o países en desarrollo, es aquella que nos dice cuántas personas no tienen un mínimo y no se compara con nadie, sino simplemente no llegan a una cantidad. Generalmente ahora se habla mucho de Haití, que estaba dentro de los países más pobres, pero hay algunos más pobres que Haití todavía. Vamos a verlo aquí. La pobreza absoluta sería, pues, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo